Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, no lo he dicho, pero también es lo de siempre. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, comisiones de gestión, etcétera. Como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, hoy quería comentar con vosotros un capítulo que voy a llamarle Decisiones inteligentes a largo plazo. Y vamos a comentar varios informes que me han llegado de diferentes gestoras, que en la mayor parte de los casos pues encajan bastante bien con mi visión de los mercados y por eso un poco la idea de compartirlo con vosotros. Algunas de las gestoras de las que vamos a hablar informes son Lombia Capital, Flombach Blond Store, EDM y Bestinver, entre otras, ¿vale? Y bueno, en términos generales vamos a hablar un poco de lo que comentan para que veamos, bueno, pues tengamos una visión un poquito más amplia de las cosas. Comentan que la situación actual sigue siendo compleja, pero que el importante avance y posterior caída de los activos financieros durante el verano seguro que no ha ayudado a recuperar el ánimo de los inversores, al menos en el corto plazo. Y es que unos datos de inflación mejores de lo esperado y la creencia de que al final las políticas monetarias restrictivas era inminente hicieron que los principales índices mundiales disfrutaran de un rebote cercano al 15% durante la primera mitad del trimestre. Como vemos, a poquito que salen cuatro noticias, un poquito, no cuatro, sino una noticia y media un poquito positiva, los mercados rebotan fuertemente, como así fue. Es verdad que luego ahora en el mes de septiembre pues también han caído fuerte, pero bueno, para que veamos que en periodos de exceso de volatilidad, a poquito que hay alguna noticia no tan negativa, los mercados suelen rebotar con fuerza. Hablan también de una recesión que está muy descontada en mercado, pero que realmente hasta la fecha todavía no ha venido, y lo que vienen a decir es un poco, pues en lo que respecta a las empresas, están haciendo lo que esperamos de ellas en este entorno. A pesar de haber iniciado el año con una posición financiera extremadamente sólida, han seguido acumulando caja para reforzar su solvencia ante un futuro incierto. Por el lado de los márgenes, están subiendo los precios de venta de sus productos, no todas al mismo ritmo, ni en paralelo con la inflación, traspasando el incremento en costes y protegiendo de este modo la rentabilidad de sus negocios. A ver, lo que pasa es lo de siempre. Si la inflación este mes reporta un 6%, un 7% o un 8%, empresas como mundiales, como Nestlé o Coca-Cola, pues no en ese mismo mes pueden transmitir el precio al cliente final, pero poco a poco y al cabo de un delay de 12 meses o 9 meses lo acaban haciendo, ¿vale? Si son empresas que tienen una posición fuerte en mercado y cierto liderazgo, ¿vale? Bueno, las empresas han seguido manteniendo sus planes de inversión a largo plazo y están aprovechando los descensos en las valoraciones del mercado para adquirir competidores y clientes. Muchas veces, bueno, pues adquieres un competidor, pues adquieras más clientes que aceleran el crecimiento de estas. Al mismo tiempo, siguen mejorando la retribución a sus accionistas, elevando dividendos e incrementando los programas de recompra de acciones propias que tienen en marcha. Bueno, como siempre, que luego siempre empiezo los programas y los hago del tirón y siempre se me olvida recordaros que por favor pues le deis a un like en la aplicación donde lo estáis escuchando. La verdad que
Desde que lo repito, la cantidad de likes que han subido es bestial, muchísimos likes en comparación con un programa normal que de por sí ya tiene 1000 escuchas, pues nos estamos acercando a los 50, 60 likes, que es una barbaridad. Os lo agradezco mucho y estoy muy agradecido, porque bueno, como sabéis, siempre cuando le das a un like, las aplicaciones suelen poner los podcasts en las primeras posiciones. Bueno, al final es un tema de inteligencia artificial, pero lo colocan en las primeras posiciones. Bueno, seguimos un poco hablando de empresas, estábamos hablando un poco de los márgenes de beneficio, de que siguen comprando acciones y demás, y que siguen teniendo al final un buen desempeño operativo, que no ha tenido reflejo en las cotizaciones, y es que los mercados siguen lastrados por unos niveles de confianza que están en mínimos de las últimas décadas. Estamos hablando de lecturas inferiores a las registradas en los peores momentos de la pandemia o los meses más oscuros de la crisis de la eurozona. La situación en cuanto a términos empresariales no es ni remotamente parecida. Estos niveles han sido concordantes y ahora pueden llamarnos optimistas, con unas rentabilidades magníficas en los años posteriores. Es decir, siempre que hay periodos como estos de lecturas muy bajas en cuanto a la confianza de los consumidores, es un momento ideal para construir cartera, porque si tenemos un horizonte de 5 años, pues vamos a salir bastante bien parado. Por eso el enfoque de hoy y el título, que es Decisiones inteligentes a largo plazo, que ahora iremos viendo un poco. Tampoco debemos olvidar que los mercados siempre han empezado a rebotar entre 2 y 5 meses antes de que la economía deje de contraerse. Es decir, como siempre decimos en anteriores podcasts, al final los mercados siempre se adelantan mucho, se han adelantado mucho a cuando viniera la crisis, la contracción, que bueno, realmente no está siendo tanta, salvo en las cotizaciones, ¿vale? Y bueno, pues del mismo modo, las bolsas también suelen hacer suelo de media 9 meses antes de que los beneficios empresariales comiencen a recuperarse. La realidad es que los activos llevan cayendo muchos meses, previendo una recesión que todavía no existe, como decía anteriormente. La cuestión, por tanto, no es si se avecina un periodo de contracción económica, sino que si este va a ser peor del que ya descuentan las cotizaciones, porque si no es el caso, tendríamos todos los ingredientes necesarios para que los precios de los activos vuelvan a reaccionar de manera violenta, esta vez con grandes revalorizaciones. Bueno, ¿por qué he llamado al capítulo de hoy Decisiones inteligentes a largo plazo? Porque en el entorno como actual, los horizontes temporales se reducen drásticamente y muchos inversores dejan de preocuparse por el valor de su cartera dentro de 5 años, angustiados por su evolución en las próximas 5 semanas. Bueno, pues este enfoque es bastante incorrecto y de él deriva en tomar buenas o malas decisiones de inversión, porque tenemos que tener siempre un enfoque pues a más largo plazo. Y es importante recordar que se pierde más dinero preparándose para la llegada de una recesión de cuando ésta realmente llega. Las decisiones que tomemos en los próximos meses van a determinar nuestro desempeño como ahorradores en los próximos años. La situación es complicada, pero hay mucho camino recorrido en la buena dirección. El desempeño operativo de las compañías está siendo excelente y sus tesis de inversión permanecen intactas. Las caídas del mercado han abaratado sus valoraciones y han mejorado enormemente el perfil de rentabilidad futura de las carteras. Igual que en los mercados exuberantes, muchas elecciones que parecen correctas a corto plazo terminan siendo muy desafortunadas a largo, no dejen de pensar que después de grandes correcciones ocurre justo lo contrario. Decisiones que parecen erróneas a corto plazo se convierten en verdaderamente inteligentes a largo plazo. Bueno, si tenemos que hablar también un poco sobre los mercados bajistas, pues al final todo el mundo tiene un plan para comprar acciones cuando caigan un 40%, menos cuando ya lo han hecho, porque en ese momento siempre encontramos razones que expliquen su cotización e inevitablemente
habrá una gran cantidad de narrativas negativas que harán tremendamente complicado aferrarse a la estrategia original, que probablemente sea la buena. Trazar un plan inteligente cuando estamos tranquilos no sirve de nada si no lo llevamos a cabo cuando no lo estamos tanto, ¿vale? Al hilo de esto también, os puedo recordar que hablé sobre el contrato propietario de inversiones, que siempre está bien leérselo en momentos como los actuales, lo tenéis en el capítulo 150, siempre está bien echarle un vistazo. Es un documento en el cual pues se deja firmado antes de invertir, que hoy invierto y que evidentemente no haré locuras dentro de 6 meses porque vea malas noticias. Viene a ser un poco eso, está bien siempre refrescarlo. Para disfrutar del éxito de las inversiones a largo plazo debemos de ser capaces de navegar por periodos de dificultad, probablemente como los de ahora. Al final, las malas noticias son buenas noticias para los inversores a largo plazo. ¿Por qué? Porque generalmente las malas noticias siempre traen precios muy baratos y muy buenos. Es decir, podemos comprar cosas de mucha calidad a muy buenos precios. Por eso las malas noticias realmente, son malas para un inversor que tiene el capital invertido y no tiene capital adicional. Pues sí, pues lo que tiene que hacer probablemente es no hacer nada, porque si tiene la cartera bien diseñada, pues lo suyo es que no la toque. Pero las malas noticias para un inversor que quiera invertir ahora, pues son buenísimas noticias porque los precios son absolutamente extraordinarios y la rentabilidad futura probablemente sea bastante buena. Como decía, las noticias hacen que cada vez los inversores sean más temerosos, alimentando una negatividad incesante que nos hará creer que la coyuntura económica y la rentabilidad futura de nuestras inversiones van de la mano, cuando es un poco justo al revés, ¿vale? Los mercados bajistas son una prueba de temperamento y no de inteligencia, ¿vale? Esto es importante, porque muchas veces lo que tenemos que hacer es comportarnos de la forma adecuada. El valor subyacente de los negocios que tenemos en cartera apenas cambia. Son los precios de sus acciones los que sí lo hacen y mucho en un corto espacio de tiempo. Vamos a poner un ejemplo para que también un poco lo veáis. Una empresa española que es Sol Meliá, pues en los últimos 20 años de media ha tenido variaciones del más menos 50% todos los años. El negocio, al final, y los flujos de caja no tienen estas variaciones tan grandes, pero al final siempre vienen movimientos externos, como puede ser pues bien el COVID, bien el Brexit, bien cualquier tipo de cosas que haces que la cotización suba o baje, cuando las ventas de una compañía como Sol Meliá, pues un año no vende 1.000 millones y al año que viene vende 500, a excepción del COVID, pero años normales, 2013, 2014, 2015, 2016, todos los años, pues puede tener variaciones más o menos 5% arriba, 6, 4, que normalmente son beneficios crecientes, porque cada vez abre más hoteles por todo el mundo, hace una buena gestión de los hoteles, por poner un ejemplo. Al final, los flujos de caja no tienen esas variaciones como tiene la cotización bursátil, ¿vale? Eso estamos poniendo un caso un poco cercano, pero podrían ser muchos más, ¿vale? ¿Dónde podemos encontrar realmente ahora valor y compañías y fondos que tengan compañías baratas? Pues hay un nicho que son las pequeñas compañías, que es un sitio interesante donde poner el foco. Os voy a poner algún ejemplo también de otro informe que me llegó, en este caso de Lombia, interesante en el sentido siguiente. Voy a intentar explicarlo, es un gráfico, pero voy a intentar explicarlo un poco de la mejor manera. Si cogemos, por ejemplo, el fondo de la estrategia de Cyril Carrier, que ahora mismo gestiona el Lombia Avenir Euro y que antiguamente gestionaba el Grupama Avenir, de la misma manera, lo único que antes trabajaba para Grupama y ahora montó la compañía, que es Lombia, pero al final sigue haciendo lo mismo, la misma estrategia. Pues vamos a ver el ejemplo. 100 euros invertidos el 30 de junio del 2008
se convirtieron en 60 euros aproximadamente a principios del año 2009, con la crisis de las hipotecas subprime y demás. Bien, pues esos 100 euros que se convirtieron en 60, a finales del 2021, esos 100 euros se convirtieron en 700 euros. Es decir, la cotización primero bajó un 40%, pero luego de los 100 euros invertidos, si nos mantenemos en la dirección adecuada, se han convertido en 700 a finales del 2021. Es verdad que ahora esos 700 han pasado a ser una valoración de 400. ¿De acuerdo? Bueno, al final si hemos invertido 100 euros, pues aún con todos, habiendo bajado, habiendo subido a 700, si nos hemos mantenido, pues tenemos 400. Es decir, hemos multiplicado nuestra inversión por 4 en un periodo de aproximadamente 14 años, que bueno, no está mal. Podemos coger, esta es la estrategia de Philippe Carrier, pero podemos coger algún fondo más, como por ejemplo puede ser el Aberdeen European Small Cap, un poco igual, fondo de pequeñas compañías de renta variable europea. Más o menos la dinámica ha sido parecida, algo diferente, pero un poco parecida. 100 euros invertidos el 30 del 6 del 2008 también se convirtieron aproximadamente en 60 y luego se convirtieron en 650 y ahora han pasado a 400, con lo cual ahora, pues bueno, después de 650 y habiendo bajado a 400, estamos aproximadamente en precios los mismos que el 2019. Bueno, pues podrían ser precios interesantes. Podemos coger más fondos. Aquí en este caso las rentabilidades bajan un poco, pero no son desdeñables. Es decir, cogemos por ejemplo el Conges Group European Small Cap, es decir, también un fondo de crecimiento y de pequeñas compañías. 100 euros en el 36 del 2008 se convirtieron durante los primeros 4 o 5 meses del 2009 en 60, después se revalorizó hasta 500 y ahora ha pasado a valer 300, lo mismo. 100 euros invertidos en el año 2008, pues nuestra inversión se ha multiplicado en este caso por 3, ¿de acuerdo? Bueno, podemos coger como un último fondo, que también va un poco en la misma sintonía, que en este caso el último fondo es el Odo Avenir Europa. 100 euros se convirtieron en 65, después se convirtieron en 480 y ahora tienen una valoración de 300, para que veamos un poco, y decir, la sintonía, y si elegimos buenos productos y hay a largo plazo, pues tendremos rentabilidades razonables, ¿vale? Más resultados de compañía que nos llegaron a través de un informe de EDM, ¿vale? Pues en este caso los resultados son de L'Oréal, ¿vale? Ha tenido un fuerte crecimiento de ventas, ha batido las expectativas a pesar de las restricciones en China. Los ingresos en el tercer trimestre superaron las expectativas con un crecimiento del 9,1% y unas ventas a nivel agregado con un fuerte crecimiento del 12%. Bueno, las ventas del tercer trimestre por divisiones destaca la fortaleza de productos de consumo, donde las subidas de precio ya añaden un más 6%, es decir, L'Oréal, una compañía, ya ha empezado a subir precios, ¿vale? Por geografías, el desempeño estrella está en mercados emergentes, como países como India, Brasil y México, creciendo a doble dígitos altos, entre el 25 y el 30%. Y por último comentan que L'Oréal cotiza en media a su múltiplo histórico de los últimos 10 años. Un valor de calidad que opera en un mercado relativamente resistente y en crecimiento, como es la belleza y el cuidado personal. Bueno, por último comentan, esperamos que siga creciendo a rango de doble dígito en los próximos años, ¿vale? Un informe amplio de Flood Bond Store, en este caso lo que dicen un poco, pues que resumiendo, es que el perfil de riesgo-recompensa que hay en la actualidad de muchas inversiones de cara al futuro ha mejorado significativamente. ¿Por qué ha mejorado? Porque los precios son muy bajos y eso hace que en un futuro pues tengamos un riesgo menor
al comprar más barato. Muchas veces la gente dice, joder, es que ahora no quiero invertir porque hay mucho riesgo. Pues ahora realmente lo que hay es un riesgo menor, porque los precios son mucho más bajos, ¿vale? Otro informe interesante, en este caso, destaca los flujos de dinero que se han producido en productos inversos, es decir, en productos que lo que apuestan es a que baje el mercado, ¿vale? Y los flujos de caja, los flujos hacia esos productos, vemos un histórico y este año, es decir, este año y a septiembre, es decir, se han ido por mucho. Vamos a ver un ejemplo. Para que nos hagamos una idea, en el año 2008, que ya fue un año de baja, al final siempre pasa lo mismo, que es los inversores, en términos generales, meten el dinero en los sitios inadecuados y en el momento inadecuado, porque en el año 2008 se produjo un récord de entrada de dinero de más de 15 billones en productos inversos, es decir, en productos que apostaban por la bajada, cuando la bajada ya estaba, cuando esto debería de haber pasado pues en el año 2007 o en el año 2006, que era cuando se preveía, en teoría, los mercados iban a bajar. En el año 2009, cuando la torta ya estaba aquí, pues lo mismo, récord de más de 10 billones de euros en flujos hacia este tipo de productos. Luego ya cuando el mercado empezó a subir, pues los flujos empezaron a bajar. Tenemos, por ejemplo, en el año 2016 también un fuerte incremento de flujos hacia estos productos, probablemente sea por el Brexit. Al final la gente lo que hace, cuando el mercado empieza a bajar mucho con fuerza o ya está abajo, se empiezan a poner cortos, que es un poco lo mismo que decíamos a finales del 2021, avisaba ya de que había entradas masivas en ETFs indexados, en este caso con posiciones largas, y eso ya es un síntoma claro de sentimiento, digamos, contrario de mercado. Pero si vamos al 2020, el año del COVID, ya se produjo un elevado ingreso de flujos de más de 15 billones, pero es que en el año 2022 y a septiembre está batiendo todos los récords porque nos vamos a 25 billones, es decir, cifra que no se alcanzó ni en el 2008, ni en el 2009, ni incluso en el Brexit. Entonces, con esto no quiere decir que el mercado ya directamente vaya a rebotar, pero cuando se producen entradas masivas de dinero en algún tipo de producto, significa que hay que salirse prácticamente de manera inmediata porque la teoría de la opinión contraria suele funcionar bastante bien. Y muchas veces tampoco debemos de hacer lo contrario por norma siempre de lo que hace la mayoría, porque no debemos de ser kamikazes financieros, que por norma siempre, sí o sí, siempre tenemos que llevar la contraria al mercado. No, el mercado en general no es tonto y no se equivoca, lo que sí tiene es un cortoplacismo demasiado extremo. Por tanto, si somos capaces de tener un horizonte de inversión largo, somos pacientes y no nos metemos, digamos, en charcos innecesarios, y lo más importante, no consumimos un exceso de noticias financieras, pues a largo plazo pues nos irá razonablemente bien. La información muchas veces, esto también lo repito en algunos episodios anteriores, pues es como la comida, es decir, es como la alimentación. Si consumimos en exceso tendremos problemas de sobrepeso. Pues todo el mundo sabemos lo que tenemos que comer para alimentarnos bien, es decir, comer poca grasa, comer fruta, comer verdura, beber abundante agua, tomar poco alcohol, etcétera. Pero bueno, todos estos ingredientes son para, bueno, pues poder poner los mimbres para tener una vida longeva. Pues en inversiones pasa un poco lo mismo, es decir, no tenemos que consumir exceso de noticias porque nos pueden poner la cabeza pues como una centrifugadora. Yo que quitaría, por ejemplo, de escuchar, pues fuera telediarios, fuera exceso de programas o plataformas donde podamos ver las cotizaciones. En el móvil hoy en día pues todo el mundo tiene
acceso a un clic y ver la cotización de muchas acciones o de muchos fondos. Pues consumir de todo esto poco y de calidad. Y lo poco que consumamos que sea de calidad. Bueno, cada uno tiene que buscar la calidad donde lo considere adecuado. ¿Por qué digo fuera telediarios? Porque como norma general en los telediarios siempre salen todas las noticias absolutamente negativas que pasan en el mundo. Es decir, de todo tipo. Muertes, violaciones, agresiones, incendios, desde que empieza hasta que termina. Es decir, no sale nada positivo en el sentido de decir, pues miren, señores, la vida desde hace 15 años para acá ha mejorado. El índice de vida de las personas ha mejorado mucho. Anteriormente, la esperanza de vida era de 75 y los últimos 10 años pasa a 85, etc, etc. Esas noticias, como norma general, no salen en casi ningún medio. Si una empresa le va razonablemente bien y ha publicado unos resultados muy buenos, pues ese tipo de cosas nunca salen, con lo cual podemos tener un foco de cómo está el mundo generalmente bastante distorsionado, porque muchas veces lo que vende más es todo lo negativo, todas las noticias malas, todo lo destructivo, con lo cual, bueno, pues siempre hay que tener cuidado de bien, por un lado, cómo nos alimentamos y por otro lado, cómo nos informamos. Bueno, otro informe que también quería compartir con vosotros, porque muchos dicen, bueno, pues a mí no me gusta invertir en China, porque no invierto en China, no me gusta, tal, entonces un poco... vamos a ver las empresas del SP500, de las mayores empresas, como referencia en conjunto. Un 9% de los ingresos de estas compañías ya en el momento actual proviene de China, y vamos a ver las más importantes, como son Apple. Por ejemplo, Apple, un 17% de sus ventas ya proviene de China. Walmart, un 11%, ExxonMobil, un 12%, Microsoft, un 15%, Chevron, un 19%. Amazon un 5%, Alphabet, Google un 9%, Qualcomm, tecnología, un 66%, Intel un 27% y Tesla un 25%. Es decir, hoy en día ya casi el mundo está tan globalizado que aunque no invirtamos en China como tal, hay muchas empresas que están de tal forma globalizadas que ya tenemos un componente de inversión incluso a todo el mundo. Muchas veces podemos, para alguien que quiera indexarse, pues puede coger el MSCI World, que desde mi punto de vista es el más sencillo, con cero complicaciones, pero si coges el SP500 vemos que tampoco está invirtiendo de forma pura en el mercado americano. Sí que incluso hay muchas empresas del mercado americano que solo a China, luego hay una parte en Europa, luego hay otra parte en Iberoamérica, etcétera, tienen un de media pues un 9%, ¿vale? Que es una cantidad ya no desdeñable, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, renta fija, pues un informe de Júpiter que también me llegó hace pocos días, pues lo que viene a decir un poco es prácticamente un poco lo mismo que he comentado en anteriores capítulos, hablando un poco de la renta fija. Y es que los diferenciales que hay actualmente en la renta fija pues no son muy distintos de los que se observaron durante la crisis del COVID. Incluso títulos muy defensivos en telecomunicaciones o en empresas de atención sanitaria están ofreciendo rendimientos del orden del 7 y el 9%. Es decir, para ser bonos son rentabilidades muy a tener en cuenta, y que al final un fondo de renta fija comprado en el momento actual, pues con un horizonte de 24 o 36 meses nos debería de dar en un retorno parecido a estos de media anual, es decir, un 7% para un fondo de renta fija, pues está bastante bien. Evidentemente, el que lo tenga comprado y tenga fondos de renta fija que le estén cayendo un 7%, pues al final, si el fondo es bueno y ahora mismo ya está cambiando bonos, es decir, bonos que le están venciendo y comprando bonos nuevos, empezará a comprar bonos con TIR más alta, la TIR es el tipo de interés que le dan, y poco a poco pues el mercado irá reflejando la cotización de esos bonos que hay.
que hay dentro, ¿vale? En definitiva, termina un poco el informe. Los inversores a largo plazo y los que busquen rentas pueden, sin lugar a dudas, encontrar buenas oportunidades en este mercado. Bueno, y con esto, pues esto es todo por esta semana. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en iBook, un like en YouTube o un corazoncito en Spotify. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.